Hola gente, pues uno de los personajes más polémicos de la historia republicana del Perú es sin dudas pues el presidente Miguel Iglesias. El presidente entre comillas, porque fue durante su mandato, corto mandato, fue el que firmó el Tratado de Ancón, por lo cual pues finalizaba la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, y cedía pues los territorios de Tarapacá, y luego pues Arica y Tacna serían llevados a un plebiscito que nunca ocurrió, pues Arica quedaría con Chile, ¿no? Pero bueno, el culpable, mejor dicho, el hombre que firmó el Tratado de Ancón, pues fue un personaje prácticamente en un primer momento llevado a las andas de la heroicidad tras su papel en la batalla de San Juan y Miraflores, la batalla de San Juan y Chorrillos, y luego en la batalla de San Pablo, también en Cajamarca. Sin embargo, por esos años hubo un documento el cual pues se trató de borrar del mapa. Esto porque era una especie de suma de todas las pruebas, de todos los crímenes que se cometieron contra el Perú de parte de este personaje, Miguel Iglesias. El libro, o mucho el documento, se llama pues La traición de Iglesias, escrito del año 1874 de forma anónima. Y cuando es mayormente escrito de forma anónima, en este país generalmente siempre se le atribuye a un limeño, ¿no? Porque siempre, bueno, ellos tienen esa costumbre de no dar la cara, ¿no? Pero eso sí, el texto está bien escrito, eso sí, pero tal vez el hombre no quiso meterse en problemas porque en ese tiempo Iglesias estaba en el poder. Pero bueno, el punto es que ese libro, como dicho, ese panfleto, o mejor dicho, documento, nos muestra lo que fue la seguidilla de malas acciones de este personaje hacendado, que justamente a raíz del conflicto, gracias a su cercanía o su amistad con Piérola, otro gobernante nefasto para el Perú, pues pudo llegar a ser nombrado coronel. Como un hombre que nunca pasó por las armas o nunca fue militar pudo llegar a ser coronel. Eso porque justamente previo a la batalla de la defensa de Lima, ya que Chile había ganado territorio en el sur y pues estaba próximo a la batalla de Lima, en la capital, pues vinieron los refuerzos de provincias y Miguel Iglesias, pues pierolista acérrimo, pues vino a la capital con muchos de sus pongos o pues sirvientes de las haciendas para defender la ciudad, y pues se le dio el título de coronel. Esto porque recuerden que Piérola a todos sus amigos, que eran los notables entre comillas, eso quiere decir hacendados, pues le daba el título de coronel solamente por el nombre, por el apellido, nada más, ni siquiera por su actitud o por su experiencia militar, ¿no? Así dejó de lado, relegado a mucha gente que era capaz en las armas por su simpatía hacia su persona, ¿no? Algo muy descabellado, pero bueno, eran esos tiempos, ¿no? Difíciles para el Perú, pero y encima, pues este hombre Piérola vino a seguir jodiendo más. El punto es que en la batalla de San Juan y luego en Chorrillos, hubo cierta defensa, ya que al hombre se le asignó un cañón Krut, ¿no? Una ametralladora Krut, perdón, el cual pues era un arma muy avanzada para esos tiempos y pudo ser una obstinada defensa. Sin embargo, en este documento se indica que la tal heroicidad de Iglesias nunca existió, ya que el hombre, ni bien los fuegos ya estaban pues en plena hegemonía de todo el campo de batalla, el hombre se vio corriendo junto con el batallón Cajamarca, a lo cual este fue reprendido por sus superiores y pues mandado de vuelta al campo de batalla, ¿no? Es ahí donde caería prisionero. Sin embargo, ahora que toco este tema, hay un libro que presenté hace tiempo de Así sucedió, de la batalla por Lima, pues ya olvidé el nombre, pero era un libro muy importante de un antiguo militar de la puerta, creo, por la puente, creo. Bueno, el punto es que este señor hablaba de que fue capturado en Barranco, el hombre, y justo vio al lado de él a la figura de
de Miguel Iglesias, ¿no? Que sería el próximo presidente después, tiempo después, ¿no? Con lo cual, pues, de Chorrillos a Barranco, para que los chilenos le hayan perdonado en la vida, es por algo, ¿no? Muy aparte de las suspicacias, pues, tal vez por su condición de oficial, tal vez, ¿no? Pero, bueno, el hombre no es que haya peleado hasta el último, ¿no? Fue capturado vivo, ¿no? A diferencia de muchos otros soldados peruanos que dieron la vida hasta la última bala, ¿no? Pero bueno, ya el hombre puesto en libertad por los chilenos, con la promesa de que nunca volviera a pelear, el hombre se refugió en su hacienda y pues los chilenos llegaron hasta allá, esto debido a, pues, al constante saqueo de todas las riquezas del Perú por el ejército invasor. Y en un momento, en la batalla de San Pablo, que fue prácticamente realizada debido a los excesos que cometieron la soldadesca chilena en esas tierras, pues se vio inmiscuido en el conflicto o en la batalla justamente por presión de los mismos pobladores de Cajamarca, ¿no? Ya que él sí tenía experiencia militar, entre comillas, ¿no? Sin embargo, al ya venir los refuerzos del ejército invasor, pues las huestes peruanas perdieron la batalla al segundo día y pues tuvieron que retroceder. Sin embargo, Miguel Iglesias se iría a su hacienda y pues los chilenos lo buscarían ahí. Sin embargo, magia, su hacienda no sería saqueada, ¿no? Y poco tiempo después aparecería el famoso grito de Montán. Estos a la cercanía de Chota, recuerden, esto no es una crítica a los cajamarquinos por si acaso, porque los cajamarquinos pelearon muy bien, inclusive los chotanos dieron muchas vidas en defensa de su territorio patrio, ¿no? Sin embargo, el grito de Montán pues se dio en Cajamarca justamente por este personaje, Miguel Iglesias, ¿no? En la cual proponía ya la paz definitiva con Chile, no importa si ceder territorio patrio, ¿no? Y sobre todo, él decía, para evitar el constante saqueo o expolio de nuestras riquezas, entre comillas. Pero el hombre olvidó algo, que el sur y el centro seguían peleando en la figura de Cáceres, en la campaña de la Breña. Y pues comparemos lo que sufrió Cajamarca, si bien fue muy valiente, los chotanos sobre todo, pues no se compara a lo que sufrió el centro, ¿no? Porque la guerra duró mucho más tiempo y hubo más encuentros y pues batallas en todo ese escenario, ¿no? En Pasco, en Ayacucho, en Huancavelica, en Huancayo, Tarma, ¿no? Y pues buena parte del peso de la guerra, de la contienda, la tuvo la Sierra Central, ¿no? Y sur, parte del sur. Y pues Cajamarca, el hombre, todo indica, como dice el panfleto o documento, como quieran verlo, que justamente la actitud de Iglesias de derrota, o mejor dicho, de firmar la paz a costa de lo que sea, de dar lo que sea al ejército invasor, fue justamente para evitar el expolio de sus riquezas, de sus haciendas. Y me hace recordar la figura de los hacendados, como diría la viuda la esposa del gran Andrés Avelino Cáceres. La mayoría de los hacendados en los momentos más álgidos de la contienda, sobre todo pues en la campaña de la Breña, estuvieron del lado de los chilenos. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Si ellos eran ricos, pues tenían los medios para poder armar ejércitos, ¿no? Esto porque primero la cuestión económica, esto de que no querían pues seguir perdiendo sus riquezas, ¿no? Tenían todo lo de perder, ¿no? Sin embargo, los que no tenían nada que perder, solamente sus vidas, los campesinos, ellos sí pelearon, ¿no? Y esto también provocó un miedo en los hacendados, que decían que mientras más seguía el conflicto, los campesinos veían que esa fuerza, pues si derrotaban a los chilenos, pues se les iba a ir con sus otros enemigos, ¿no? Naturales, que eran los hacendados, ¿no? Es por eso que evitaron también eso, ¿no? Y muchos hacendados, como Milán Duarte, como Encarnación del Vento, o mismo Iglesias, o también, pues vamos a recordar a otra figura también, pues muchos hacendados pues estuvieron del lado de los chilenos. Y ojo, no todos, claro, por supuesto. Por ejemplo, hubo también en la fila de Cáceres otros hacendados, ¿no? Como Coronel Tafur, hacendado del centro, o Ayacucho también,
me acuerdo, un Bantino que era un hacendado acérrimo de hincha de Cáceres, ¿no? Que también peleó del lado de él, ¿no? Pero bueno, muchos hacendados, o algunos hacendados, pero no fueron mayoría, fueron minoría, ¿no? Que pelearon del lado peruano, del lado patriota. Y pues ese punto es cuestionable, ¿no? Y otro también es justamente el apoyo que le dio a los chilenos justamente en logísticas para perseguir a Cáceres, ¿no? Por ejemplo, cuenta que cuando hubo la última batalla de Huamachuco, pues justamente para que Cáceres evitara que se firmara el Tratado de Paz de Ancón, que sería territorio peruano, pues justamente Iglesias le dio como una especie de trampa para que fuera encerrado por el ejército chileno, y sucedió la batalla de Huamachuco. Y esto pues justamente se deriva de las cartas o correspondencias de oficiales chilenos, ¿no? Que decían pues que prácticamente teníamos la ayuda de los mismos peruanos, o sea, de la gente del norte. Y ojo, no es que el norte estuviera en contra del ejército de Cáceres. Hubo mucha gente del norte, en Lambayeque, en Trujillo, en mismo Piura sobre todo. El pueblo de Chalaco, que se levantó en armas contra los invasores, ¿no? Inclusive a las fuerzas, a los funcionarios de Iglesias que fueron a tomar sus puestos, los mismos piuranos, sobre todo los campesinos de la sierra también, y algunos montoneros, pues los expulsaron, ¿no? Y luego vino los chilenos y hubo unas batallas allá en Piura, ¿no? Donde hubo matanzas muy graves, ¿no? Sin embargo, poco se cuenta de este episodio, ¿no? De la Guerra del Pacífico en Piura, ¿no? Da material para otro video. Pero bueno, Iglesias justamente mandó una fuerza también para sofocar junto con los chilenos al levantamiento en Piura. No pueden creerlo, ¿no? Peruanos peleando contra peruanos en plena guerra con el invasor, ¿no? Y pues, y luego, pues la correspondencia de Lynch también decía justamente acá, hay que contar que la correspondencia de Lynch, él mismo decía que se armaba al ejército de Iglesias con armas chilenas, y sobre todo se les pagaba también con las acciones que se cometían, ¿no? O sea, el propio Lynch admitía que auspiciaba a Iglesias. Eso está en su correspondencia de Lynch. Y pues también en el tema de los diarios, ese tiempo, bueno, si bien la invasión en Lima pues ya estaba hecha, los soldados estaban pues de chilenos estaban en los alrededores de Lima, la prensa solamente eran abiertos los periódicos que eran afines a los intereses chilenos, y hubo peruanos como el mismo Echenique, sí, el hijo del corrupto presidente Echenique de la década de los 50, Manuel Echenique, el hijo Manuel Echenique, pues fundó un periódico pues de corte pro-chileno, La Tribuna, si no me equivoco, corríjame, eran varios, pero bueno, el más acérrimo defensor tanto de Iglesias y de los chilenos, pues era un peruano, hijo de un expresidente, Echenique, ¿no? Manuel Echenique, ¿no? Pues, y para acabar pues con toda esta amalgama de actos, pues justamente para finalizar la contienda de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, la campaña de Arequipa y del sur, cuando ya el ejército chileno se estaba retirando de Lima, pues justamente fue auspiciada por la plata de los mismos peruanos. Sí, pueden creerlo, en documentos que derivan de las correspondencias de oficiales chilenos también y del presidente Santa María, da cuenta del pago que se hacía de los mismos, del mismo gobierno de Perú, del gobierno de Iglesias, a la oficialidad chilena. O sea, le pagaban justamente para que siguieran invadiendo nuestro territorio. Y Arequipa fue pues el escenario justamente de esa invasión. Sin embargo, Arequipa no cayó porque prácticamente le abrieron las puertas, ¿no? Los grandes hacendados y los grandes, se puede decir, la gente de la aristocracia arequipeña, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Pero ojo, hubo también enfrentamientos afuera de Arequipa, que es algo que no se comenta, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia también para otro video, ¿no? Y el gobierno de Iglesias, tú dirás, ¿cómo pudo soportar el Perú un gobierno tan nefasto, ¿no? Esto fue gracias a las armas chilenas y al billete chileno, que ese billete venía justamente del expolio del Perú, y también por la avaricia de algunos hacendados peruanos, sí, porque Iglesias se juntó de muchos hacendados. Pueden creerlo porque para la nueva constitución que se forjó ese año solo se demoraron 4 días. Puede ser un tiempo récord para
firmar una constitución, pero bueno, fue efímero también su paso, ¿no? Ya que con el tiempo, pues, Cáceres daría vueltas y pues lo derrocaría. Sin embargo, el crimen de Iglesias fue impune, ya que fue enviado prácticamente al exilio en Europa y pues el hombre pasaría prácticamente casi los últimos años de su vida en Europa, ¿no? Tranquilo, ¿no? Porque el hombre era prácticamente de familia española, ¿no? Como él mismo decía. Y pues Cáceres nunca le cobró las cuentas, ¿no? Tal vez porque Cáceres también era un hacendado, no lo sé, pero el punto es que los hacendados fueron actores importantes, pero en contra y desmedro del Perú. Hice un video de la peor época del Perú, la época de los hacendados y gamonales, que fue del lado económico y social, ¿no? Y pues tendríamos que agregar este episodio funesto para nuestro Perú, ¿no? Que de veras, pues, cuando los papas queman, siempre los que defienden al Perú es el pueblo, ¿no? Y por eso esta frase, ¿no? Solo el pueblo salvará al pueblo. Por eso, gente, piensa bien quiénes son los que están ahí arriba y pues quiénes son que cuando las papas queman van a estar adelante, ¿no? Por eso, pues, este video no es para una especie de revanchismo o una especie de resentido, no. Este video es historia y justamente te vengo a presentar este documento que se llama La traición de Iglesias, que está disponible en Google Books, lo puedes descargar tranquilamente y por tu misma cuenta sacar tu línea. Si es que has leído otros documentos, yo he leído correspondencias de diferentes actores de esos tiempos y todo encaja, ¿no? Si bien todos decían que era una infamia esto, sobre todo todos los ayalleros de Iglesias en su tiempo, pues leyendo o armando rompecabezas de nuestra historia, pues te das cuenta que muchas cosas encajan. Y para colmo, como colofón de este video, pues para uno de los episodios más ridículos de nuestra historia, Miguel Iglesias fue condecorado por el presidente Alan García Pérez y enviado sus restos a la cripta de los héroes. ¿Qué heroicidad puede tener un hombre que justamente firmó la paz, una paz desventajosa y sobre todo mutilando nuestro territorio, ¿no? O sea, heroicidad se llama pelear contra la marea, luchar hasta el último aliento. Bolognesi, Alfonso Ugarte, Miguel Grau, pero Iglesias ahí en la cripta de los héroes y nadie, o mejor dicho, poca gente, pocas voces del ejército peruano, sobre todo, se levantaron, ¿no? Hasta ahora sigue reposando. Y sobre todo en San Juan de Miraflores, acá en Lima, hay una avenida que se llama Miguel Iglesias. Pueden creer esa ofensa a Lima, ¿no? Que un traidor pueda tener el nombre de esa avenida, una de las avenidas principales del Cono Sur, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Por eso la Municipalidad de San Juan de Miraflores que se ponga las pilas, ¿no? Si son verdaderamente patriotas, ¿no? Y pues gente, pues sin más que decirte, aguante el Perú y aguante pues la peronidad, gente. Pues nos vemos en otro video. Aguante.